buenas noches a los que se conectaron. Bienvenidos. Vamos a estar estudiando lo que veníamos leyendo hace 8 días, que estábamos estudiando el Salmo 101. El Salmo 101. Para los que voy a hacer como un pequeño resumen de este salmo. Estuvimos estudiando hasta el verso 4. Vamos a hoy a terminarlo y vamos a profundizar en él. Entonces voy a leer la primera parte, los primeros 4 versos, y hacemos un pequeño resumen. Dice: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Señor, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Estamos leyendo el Salmo 101. Y hablábamos acerca de lo que significa la integridad. Y el entender que cuando nosotros estamos en el Señor Jesucristo, la integridad es un fruto. La integridad es el resultado. Muchas veces a nosotros se nos ha enseñado que la integridad es algo que nosotros debemos perseguir, que es algo que tenemos que alcanzar, pero si nosotros leemos este Salmo 101, creo que todos en alguna circunstancia o en alguna parte hemos fallado. Porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. No hay uno solo. No hay uno solo. La integridad es el resultado de mi comunión con Dios. No es algo en lo cual yo debo perseguir, sino que cuando yo tengo al Señor Jesucristo en mi vida, cuando yo tengo una relación con Él, la integridad será fruto de esa comunión con el Señor Jesucristo. No hay nada más frustrante que una persona que conoce al Señor comience a vivir una vida donde busque solamente cumplir mandamientos y mandamientos y mandamientos. Muchas personas conocen al Señor y al mes fallan, a los 2 meses fallan, al año fallan, y comienza esa frustración de decir: Señor, pero si yo te amo, si yo te conozco, si yo oro, si yo te busco, entonces ¿por qué fallo si tu palabra dice que la simiente de Dios es santa y el enemigo no puede tocarla? Pero nosotros hemos invertido la verdad y tenemos que comprender que cuando yo tengo una relación con Dios profunda, una relación de oración, una relación basada en la palabra, en la adoración, en buscarle, en adorarle y sobre todo en entender su palabra y su gracia, entonces vendrá como resultado la integridad. Pero muchos de nosotros vamos a la iglesia, vamos a las reuniones, el pastor habla la palabra, habla algo como esto y salimos todos, wow, nos dieron duro, nos hablaron fuerte, pero no nos han mostrado realmente lo que es. Y es que el ser humano, nosotros como hijos de Dios, no vamos a poder tener una transformación verdadera si no estamos en Cristo. La palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero miren lo importante que es entender ese verso. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, y ese estar en Cristo a mí me lleva a entender su sacrificio en la cruz, entender su amor por mí, entender ese sacrificio y ese derramamiento de su sangre, que fue lo que a nosotros nos dio perdón eterno y restauración eterna. La integridad de Micaías capítulo 4 dice la palabra: no con fuerza, sino con mi espíritu. Nosotros vamos a poder vencer esa vieja manera de vivir que habla la palabra en Gálatas, del viejo hombre,
solamente cuando nosotros podamos ser regenerados en Jesucristo, regenerados en la fe, regenerados en la palabra. Porque si no, nosotros vamos a seguir llevando una vida en, en mandamientos, viviendo en la ley y no viviendo bajo la gracia. Y ojo con eso, la gracia no significa el permiso o el ser un Dios permisivo que nos permite pecar a nosotros deliberadamente, porque no es así, la palabra lo dice claramente. Dice que pues pecaremos entonces para que la gracia sobreabunde, pero no es así, no es así. El Señor lo que necesita de nosotros es que tengamos una relación profunda en el conocimiento del Señor Jesucristo. Una relación profunda en su conocimiento. A veces nosotros escuchamos predicaciones en YouTube, en un lado, en otro, y amén, está bien hacerlo. Pero lo que tú estás escuchando no es lo mismo que lo que Dios quiere hablar en tu vida, en tu devocional, en tu tiempo a solas con Dios. Tú necesitas conocer al Señor de una manera profunda y verdadera para que Él pueda transformar tu corazón, transformar tu vida, transformar tu entendimiento de la palabra de Dios y así poder caminar con Él. Porque en estos tiempos donde tenemos acceso por la conectividad a tantas cosas, a tantos información, a tantas comunicaciones, entonces todo se nos entrega mascado. Todo se nos entrega en una versión comprimida de lo que dice el Evangelio. Antes, cuando no existía el Internet, la gente tenía que coger su bus, ir a la iglesia, estudiar la Biblia, entraban a un instituto bíblico, a una escuela de liderazgo donde les enseñaban la palabra. Ahora no. Ahora la gente, de una u otra manera, tiene como esa facilidad de decir, yo no necesito todo eso porque a mí ya me lo entregan mascado en una charla en YouTube. Yo escucho una prédica, escucho la alabanza, pero ya no hay sacrificio. Ya no hay ese compromiso y ese sacrificio. Y la palabra lo dice, Dios le dijo al rey David, no ofreceré al Señor sacrificio que no me cueste. No ofreceré al Señor algo que no me cueste. Porque nosotros a veces hemos transgiversado la palabra de Dios y se nos ha olvidado esas sendas antiguas. Tal vez en este momento, por la pandemia, por todo lo que ha sucedido, pues estamos privados de muchas situaciones o muchas cosas todavía no hemos entrado en esa normalidad, que esa normalidad no va a volver. Lo que vamos a comenzar a ver de ahora en adelante, después de que estamos viviendo esta etapa de la humanidad, es que muchas de las cosas que aprendimos en la pandemia se van a quedar ahí. El mundo cambió, la perspectiva del mundo cambió. Y nosotros tenemos que entrar a esa nueva etapa o esa nueva realidad de nuestra humanidad, firmes en el Señor Jesucristo, firmes en su palabra, afianzados y con raíces profundas en ella. La integridad que nos habla el Salmo 101 no es otra cosa que el fruto de mi relación con Dios. Hay personas que han vivido esclavas del mismo pecado por años y años y van a la iglesia, ayunan, alaban al Señor, pero tienen ese pequeño secreto que nadie sabe, pero Dios sí lo sabe. Y esa parte secreta de mi vida me va a restar autoridad. En estos días he estado estudiando el libro de Hechos. Y ha sido como un redescubrir de lo que fue la primera iglesia y la doctrina apostólica. La doctrina que nosotros hoy tenemos y gracias a Dios
y a el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, se comienza la iglesia. Pero es bien importante uno comprender cómo Dios demanda a esos apóstoles, a esos hombres de Dios, a esas personas que fueron instituidas para hacer el ministerio como representantes de la obra de Dios en la tierra. El Espíritu está en la tierra, pero Dios le entrega su preciosa obra a sus discípulos. El Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario, muere, derrama su sangre y Él dice allí en la cruz, consumado es, todo está cumplido. Ahora le entrega a la iglesia, nos entrega a nosotros su obra para que podamos nosotros extender el evangelio. Pero qué triste es cuando, y oro que Dios guarde nuestras vidas y mi vida como ministro de Dios, que predican un evangelio, pero sus vidas no dicen lo mismo. Entonces ya es normal que en muchas iglesias, entonces el pastor cae en adulterio y al mes o a los 2 meses vuelve y se para en el púlpito como si nada hubiera pasado. Caen en mentiras, caen en una cosa, en otra, malos manejos financieros en las iglesias. Y eso le ha restado fuerza al evangelio. Porque el evangelio es completo y el evangelio está vivo y la palabra de Dios es viva y eficaz, dice su palabra en Hebreos. Pero lo que ha restado poder a la iglesia y avance en la iglesia ha sido el mal ejemplo de muchos de nosotros. El mezclarnos con el mundo. El creer que esa es la forma en que nosotros podemos ganar a los no convertidos. Y transgiversamos lo que dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, yo he sido judío para ganar a los judíos. He tenido que llegar a su nivel, pero nunca ese nivel va a decir yo tengo que ser borracho para ganar a los borrachos. O tengo que ser promiscuo para ganar a los promiscuos. Eso no es. Yo tengo que entender que a mí el evangelio me da una línea en la cual yo debo caminar. Y ese evangelio, esa palabra de Dios, me debe llevar a mí a dar testimonio, a dar ejemplo en todo sentido. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Y esa es la palabra clave de todo este Salmo 101, ser ejemplo a los creyentes. Yo no voy a poder ser ejemplo si Jesús no está gobernando mi corazón. Va a haber solo hipocresía. Va a haber solo algo externo, algo que no viene de lo profundo de mi vida, de mi corazón, sino que va a ser algo como una fachada de algo que realmente dentro de mi corazón no estoy reflejando. Y eso es lo más triste, porque en eso se ha convertido la vida cristiana hoy. Yo creo en Jesús, pero yo todavía sigo teniendo esos pequeños secretos. Si ustedes van a la palabra, al libro de Reyes, a primera, segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, si algo caracterizó a aquellos reyes de Israel y de Judá, dice que muchos de ellos, dice la palabra, que ellos anduvieron en el camino de David su padre, pero permitieron que hubiera lugares altos donde se sacrificaba a dioses paganos, a ídolos paganos. Y eso muestra mucho de lo que somos hoy.
amamos al Señor, escuchamos predicaciones, escuchamos música cristiana, decimos que somos cristianos, pero todavía toleramos, todavía permitimos esos pequeños lugares altos, esos pequeños lugares donde se sacrifica, donde se ofrece un incienso extraño ante el Señor. Esas pequeñas liviandades, esos pequeños permisos que yo me doy. Y el Señor dice en su palabra claramente que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Cartas abiertas, cartas abiertas. A nosotros no nos debe dar miedo predicar el evangelio. A nosotros no nos debe dar temor ser rechazados por el evangelio. Hace muchos años, cuando yo conocí al Señor Jesús, no era fácil ser cristiano. No era fácil. Yo recuerdo que uno de los primeros grupos que yo comencé eran unos adolescentes. Eso fue en el barrio Kennedy, en un sector que se llama la Super 7, que es un sitio es un conjunto de muchos edificios. Y yo recuerdo que me prepararon en la iglesia, yo fui al liderazgo y un día me dijeron, bueno, vaya y abra su célula, abra un grupo. Yo recuerdo que yo salí ese día que a lo que yo tenía que ir fuera sin ningún temor. Y yo recuerdo que tomé un bus y yo le dije, Señor, guíame a algún lado. Cogí una buseta, no había Transmilenio ni nada de eso. Cogí una buseta y me llevó a Kennedy y me fui a un parque y comencé a evangelizar. Y me gané un joven, después otro, y después iba cada 8 días y compartía y predicaba a uno. Yo tenía 18 años en ese momento. Yo comencé a compartir a uno y a otro. Y yo recuerdo una vez que estaba reunido y los papás de esos jóvenes me mandaron la policía. Y me llevaron a un CAI, que estaba haciendo, que porque estaba en eso, que yo no podía hacer eso. Y ahí me tuvieron un tiempo. Ahí me tuvieron un rato. Encanado. Pero para mí fue edificante porque yo salí sintiéndome un gigante. Yo decía, Señor, así como a Pablo lo persiguieron, Señor, si me siento perseguido por el evangelio, no me importa. Prediqué debajo de los puentes a indigentes, a personas que viven en la calle. Yo recuerdo una vez que íbamos con otro amigo, fuimos a evangelizar a unas personas, a unas personas que estaban viviendo en esa condición y estaban fritando una carne que si ustedes me preguntan qué es, no sé qué era. Y estaban fritando unos plátanos y una carne y una comida que yo ni idea, no sé. Y entonces nosotros llegamos, hola hermano, ¿cómo están? Nosotros llegamos con la palabra, a predicarles ahí debajo del puente, pues el olor ustedes se imaginarán, terrible. Pero eso nos hacía fuertes. Entonces uno de ellos dijo, hermano, ya cuando les compartimos y todo, ¿quieren un pedacito de platanito, de carnecita? Y yo dije, Señor, tu palabra dice que si yo comiese cosa mortífera no me va a pasar nada. Entonces, yo recuerdo que yo dije, Señor Jesús, si esto está lleno de bichos, de lo que sea, Señor Jesús, yo creo en tu palabra que tú me guardarás. Y comimos un pedazo de plátano, gracias a Dios no nos dio nada, y un pedacito de carne que sabía raro, pero no sé qué tipo de carne era, pues las manos sucias de ellos, cortadas, que uno ve que han consumido drogas. Pero miren, cada vez que yo llegaba a mi casa, cada vez que yo veía eso, para mí era un triunfo, porque antes el evangelio era así. Antes uno era valiente, antes uno era aguerrido, antes uno predicaba donde tenía que predicar. Si yo me tenía que parar en un bus y predicar, yo era de los que me paraba en la mitad del trayecto, me paraba y yo, buenas tardes, mi nombre es tal, y entonces comenzaba a predicarles y me volvía a sentar, y el corazón
me palpitaba a 1000 por hora, a 1000 por hora. Pero yo decía, yo me sentía valiente ante el Señor Jesucristo. Pero miren que eso ya no hay. Eso se ha perdido, eso se perdió porque ya no hay ese fuego. Ya no hay ese fuego y no hay esa integridad de decir, Señor, yo quiero ser ejemplo. Yo quiero ser ejemplo a los que están a mi alrededor, a mi familia. Quiero ser una imagen viva tuya, Señor, en mi familia, en mis amigos, en las personas que me rodean. Nos da miedo predicar el evangelio porque sabemos que otros han dado mal ejemplo. Otros no han mostrado a Jesús y nosotros tenemos que mostrar a Jesús sin miedo. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, que en mi propia familia nos persiguieron, nos rechazaron. Yo recuerdo que estábamos en una reunión familiar y nos sacaron y nos rechazaron y fuimos perseguidos. Pero preferíamos agradar al Señor que agradar al hombre. Eso es integridad. Integridad es cuando tú eres desafiado a decir, Señor, primero que todo, lo que tú digas en tu palabra. Primero que todo, Señor, agradarte a ti antes que agradar a otra persona. No vendamos nuestros principios. No nos vendamos fácilmente ante el mundo para agradar al mundo. A quien nosotros debemos agradar es al Señor. A Él es el que tenemos que agradar. Y vamos aquí a la palabra, vamos al verso 5 del Salmo 101. Dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Miren, quiero que veamos Proverbios 16:28. Dice Proverbios 16:28. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Vuelvo y leo. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Miren, es bien importante entender eso porque muchas veces nosotros caemos fácilmente en chismes. Caemos fácilmente en habladurías. Caemos fácilmente en falsas noticias y las proliferamos. Chisme no es solamente el que lo cuenta. Chismoso también es el que lo escucha. Hay personas que dicen, no, yo no soy chismoso, pero todos los chismes llegan a él. Pueda que no los reproduzca, pero él es un centro de acopio del chisme. ¿Cierto? Le llegan todos los chismes. Y para gloria del Señor se los guarda, pero lo buscan o la buscan para el chisme. Y la Biblia lo habla claramente. Yo no puedo permitir en mi corazón el chisme, ser chismoso. Y a veces uno dice, no, pero yo no estoy hablando mal de nadie. No importa, pero si esa persona no está presente, no hables de ella. Yo debo guardar mi lengua para no estar yo hablando de otras personas, sea bueno o sea malo. Lo otro es que muchas veces nosotros recibimos de otras personas acusaciones y nos dañan la manera de ver a esa persona. Yo recuerdo, yo conocía a un joven hace muchos años y
estábamos como 4 personas y ese joven estaba ahí. Entonces, yo recuerdo que alguien se involucró al grupo de nosotros, se integró en ese momento que estábamos hablando y llegó el tema de una persona, es decir, una persona que no estaba ahí. Entonces, ese joven, súper celoso de Dios, súper celoso porque me pareció muy bonito lo que hizo, dijo, hey, esperen un momento. Yo hasta el día de hoy pienso bien de esa persona y quiero seguir pensando bien de esa persona. Quiero seguir pensando bien de ella. Así que si ese comentario va a cambiar el cómo yo pienso de esa persona, por favor, no quiero compartir de eso, y se fue del grupo. Muchas veces comentarios de otras personas han dañado la visión que yo tengo de otra persona. Y eso está mal. Porque muchas veces nosotros tenemos una imagen de una persona y no es el testimonio de esa persona, es un comentario de una tercera persona que viene y nos daña la forma de ver a esa otra persona. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en cómo nosotros nos relacionamos con otra persona y cómo los comentarios de un tercero nos pueden dañar. Y aquí la palabra lo dice claramente, dice, el hombre perverso levanta contiendas. Hay personas que son súper combativas, son personas que todo están peleando, viven a la defensiva, no se les puede decir absolutamente nada porque ya como que no se han quitado los guantes de boxeo, duermen con ellos, comen con ellos, van al baño con ellos, conducen con ellos. Y cualquier cosa que uno le diga a esa persona, la otra persona lo toma como si yo estuviera armando un problema con esa otra persona. Yo no puedo ser una persona que en todo momento yo quiera entrar en conflicto. No todos somos iguales y eso tenemos que ser conscientes de eso. No todos somos iguales. Pero acordémonos lo que dice la palabra acerca del fruto del Espíritu. Y la Biblia lo dice. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 frutos. Pero a nosotros se nos olvida eso. Y el fruto del Espíritu debe estar en mi corazón. El tener ese fruto de mi relación con el Señor Jesucristo, vean el fruto que da. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero a veces nosotros somos contenciosos, peleamos por todo y sobre todo vivimos a la defensiva. Entonces, yo soy tolerante, pero yo sé que si alguien ya viene con una... Hay personas que dicen, no, pero yo no grito, yo no te trato mal, yo no hago mal, pero sueltan una palabra y es una guadaña que quita el pedazo. Así de sencillo. No es necesario que grites. No es necesario que te amenacen con ir a una comisaría de familia. Es que una palabra, una mirada, la mirada, una posición, una actitud, ya con eso tengo. No hay hay silencios que son más hirientes, hay silencios que destruyen más que un insulto. Todos hemos caído en eso. Pero el Señor nos manda que si yo tengo al Señor, el fruto de mi espíritu, del Espíritu Santo en mí, debe evitar eso, debe cortar en mi corazón con eso. Yo tengo que cuidarme del chisme también, de estar murmurando. La Biblia dice que todo lo que sale de nuestra boca debe ser para la edificación de los demás.
Señor lo dice y eso nosotros lo sabemos, lo que dice la palabra. Si tu hermano tiene, a veces nosotros miramos la paja del ojo del hermano allá en mi hermano y no veo la viga que tengo en el mío. Porque a veces nos sentimos con autoridad de ser jueces de otros, jueces de otros. Y mi boca, la boca que el Señor me dio, es para edificación de los demás, para bendición de los demás. Si no vas a hablar algo de una persona, bueno, quédate callado. Nadie te está pidiendo la opinión, nadie te está pidiendo la opinión. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y tu boca debe ser de bendición para otras personas. Si tienes algo que decirle a otra persona, coge el teléfono, llámala y se lo dices. O guarda silencio y ora por esa persona. Pero no contamines con el chisme a otros. No generes contiendas con otros. No siembres a otros y contamines esa imagen que la otra persona tiene. Ten un corazón sano hacia los demás. Ten un corazón transparente. Que tu boca sea de alabanza, que tu boca sea de edificación. Que tu boca sea de ayuda a otros, de consuelo a otros, de exhortación a otras personas, pero no una boca que está llena de chismes, llena de comentario, el comentario con ajicito, ese comentario con la espinita, a ver qué pasa. Guardemos nuestra boca de sembrar a otras personas. Guardemos nuestra lengua de nosotros destruir a otros. Alejémonos del chisme. Alejémonos del chisme en los chats, en las redes, a evitar nosotros alejarnos de ese mundo que contamina. Miren, el 80% de muchas de las noticias que escuchamos son falsas. Todo lo creemos y lo peor de todo, lo reproducimos. No. Miren, yo recuerdo a mi amigo, el que falleció hace como 3 meses. Yo se los contaba, él un día me decía, miren, yo voy a utilizar mi Facebook, voy a utilizar mis redes sociales para extender el evangelio y poner versículos y hablar del Señor Jesucristo, y porque eso debemos hacer nosotros. Pero me da risa muchas veces gente que no comparte cosas edificantes, cosas transparentes. Yo ahorita no es dime con quién andas y te diré quién eres, sino déjame ver el perfil de tu Facebook y te diré quién eres. Y yo tengo que aprender a mostrar al Señor sin temor alguno, a ser una persona íntegra, a ser una persona que muestra al Señor, pero no solamente de boca para afuera, con una apariencia de piedad, sino que nosotros podamos mostrar al Señor también con nuestro ejemplo, con lo que somos en la casa, con lo que vemos, cómo actuamos. Miremos lo que dice la palabra en Proverbios 11:3. Proverbios 11:13. 13. Proverbios 11:13. Dice así la palabra, dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿No les ha pasado que de pronto hay una persona y dice, mire,
fulano de tal, yo no sé qué, un ejemplo, mire, fulano de tal se compró un carro, ay, de verdad se compró un carro, pero bueno, no, pero si cuentan, no diga nada. Entonces después la persona dice, ay, miren, compré un carro, yo ya sabía. Entonces uno dice, tenaz, porque aquí la palabra dice, el que anda en chismes descubre los secretos. Y la palabra lo dice, aún el necio cuando calla es tomado por sabio. Guardemos silencio. Aprendamos a ser prudentes con nuestra lengua. Aprendamos a ser prudentes en nuestra forma de hablar, con quién hablamos y qué hablamos. Es bien importante eso. Volvamos al Salmo 101. Dice, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Salmo 101, verso 5. Pero es contestar con dos piedras en la mano. Ser altanero es no pedir perdón. Ser altanero es no reconocer mi equivocación. Ser altanero es decir, yo soy así y así me tienen que aguantar. Eso es ser altanero. Y con eso sufrimos todos, todos. Yo soy así, a mí nadie me cambia, de malas, usted me aguanta así como soy, así soy y punto. Ser altanero es, si tú tienes un problema con una persona, ¿no? Entonces voy a dejar 3 y 4 y 5 días y no me hablo con la otra persona, a ver hasta a ver cuál afloja. Hijos que no hablan con sus padres, pelean, no les hablan, con amigos. De pronto nosotros tuvimos algún problema algún día, en algún momento con alguien y dejamos eso así, le dimos la espalda al problema y no enfrentamos las situaciones. Y uno tiene que, ven, hablemos. Hay un problema, ven, hablemos, ven, reconciliarlo. Pero dice aquí la palabra que no sufriré al de ojos altaneros. Y una persona de ojos altaneros es una persona que es muy difícil porque hay orgullo en su corazón y es lo que la persona diga y si no funcionan y si no y si las otras personas que están alrededor, sea tu familia, amigos, lo que sea, no hacen lo que tú dices, terrible. Pataleta de niño en centro comercial. Entonces, como no hacen lo que yo digo, como no puedo imponer mi voluntad, entonces empiezo y describe la palabra al hombre o a la mujer de ojos altaneros. Y es una persona altiva, una persona que quiere imponerse en su propia carne para que los demás se dobleguen y obedezcan o acepten los caprichos de la otra persona. Esos son los ojos altaneros. Una persona
altanera es una persona que tiene soberbia en su corazón y que solamente ve su verdad. Es difícil de enseñar. Una persona altanera es difícil de enseñar, de moldear, porque cree que la verdad suya es la verdad absoluta. Y eso sucede en los matrimonios, en las empresas, en las iglesias, en los amigos, donde sea. Siempre vamos a encontrar personas que son difíciles, porque hay altanería en su corazón. Y contestan así, o actúan de una manera altanera, de una manera soberbia. Porque es tratar de imponer mi voluntad por encima de la de los demás. Y el Señor dice aquí en su palabra, dice, no sufriré al de ojos altaneros. O sea, miren la palabra que el Señor usa acá. No sufriré al de ojos altaneros. Porque es un sufrimiento una persona altanera. Una persona que pelea en la casa por todo, que es o sea, grita por todo, o está en la empresa, y en la empresa también es de esas personas que hacen lo que quieran, dicen lo que quieran, imponen sus propias reglas, imponen sus propias cosas. Dice el Señor aquí, yo no voy a sufrir a una persona así, porque una persona altanera es un sufrimiento completo. Y también dice acá, y de corazón vanidoso. Ese corazón vanidoso es un corazón con un ego y con una imagen superior a la de los demás. Y la palabra de Dios que dice que cada uno debemos de pensar de nosotros mismos conforme a Cristo. Hay gente que es vanidosa, y vanidoso no en el sentido de la belleza, ¿no? Porque no es, o sea, si una niña se arregla, un joven bien peinadito, bien arregladito, eso no es ser vanidoso. Pero el corazón vanidoso es un corazón que busca agradarse a sí mismo, busca agradarse y quiere que todos los que estén alrededor suyo le agraden. Eso también el Señor no tolera. Cuando nosotros buscamos es que los demás me agraden y yo satisfacer mis propios deseos, satisfacer mi propia vida, mi propio ego. Eso es tener un corazón vanidoso. Es buscar mi bien, mi beneficio primero y después el de los demás. Es buscar, es el famoso primero yo, segundo yo y tercero yo. Yo tengo que aprender a compartir. Yo tengo que aprender a entregar a otros, a dar a otros, a sembrar en otros, a darle a otro de mi tiempo, de mi vida, no ser egoísta. Hay gente que, Dios mío, es vanidoso con el dinero, vanidosa con el dinero, idolatra el dinero. Dios te ha bendecido para bendecir a otros. Dios te da para que tú des a otros. Entonces guardémonos de esa vanidad. Guardémonos que nuestro corazón esté en ese buscar mi beneficio personal siempre y en todo momento. Buscar que a como dé lugar yo logre mis objetivos, no me importa por si tengo que pasar por encima de quien sea. En nosotros como hijos de Dios no debe haber ese concepto. En nosotros como hijos de Dios no debe estar el yo paso por encima y pisoteo a quien sea, pero que logre el objetivo lo logro. Eso no está bien. Ese no es Jesús. En Filipenses lo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo Dios no tomó eso de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor dijo, el que quiera ser el mayor de vosotros, ha de ser el que sirve, el que se entrega, el que es humilde. No el de corazón, no el de corazón altanero, no el vanidoso, no el que contesta, no el que busca ganarse todas las peleas. Si te equivocas, reconócelo. Tú no puedes ser el héroe siempre. Si te equivocaste, baja la cabeza. Punto. No es que ganen otros, no es que le des la razón a los demás, es que tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres descendencia de Jesús. Tienes la esencia de Cristo en tu interior. Muéstralo. Muestra al Señor Jesucristo. Mira, no ganes una pelea, porque a veces nosotros, nuestro orgullo, no, yo tengo que ganar esta pelea, yo tengo que buscar que la otra persona me dé la razón. No, busca ganar un alma. Busca ganar esa alma. Si ofendiste, pide perdón, pero nunca salgas como el victorioso, tuve la razón, porque eso es vanidad. Gana el alma. El Señor Jesús prefirió bajar la cabeza, pero nos ganó a nosotros. Y si tú tienes peleas en tu casa, con tu esposo, con tu familia, con tu hermano, con tu hermana, pueda que sí se levanten los ánimos, pero gana el alma. El amor de Jesús siempre tiene que primar en todo esto. El amor del Señor es el que tiene que quedar arriba siempre, no tu victoria. No tu victoria. Es Jesús el que debe gobernar en cada discusión de tu hogar. No es saber quién tiene la razón, a ver quién se doblega primero, quién yo puedo imponer bajo mi gobierno, bajo mis pies. No. El que debe salir victorioso de las dificultades, de las diferencias, es el Señor, no yo. Y acuérdense de esto. Aquel que es guiado por Dios es el que busca restaurar una discusión. El que es guiado por Dios es el que busca restaurar la relación. No digas, no, es que yo ya con esa persona, yo ya no hablo más porque ya es lo mismo y ya para qué hablo. No importa. No importa. Síguelo intentando. Sigue bajando la cabeza. No permitas que el orgullo en tu corazón prime en una discusión. Prime en tus relaciones. Lo que debe gobernar tus relaciones es el carácter del Señor Jesucristo. Es el carácter de Cristo y esa es la prueba más grande que nosotros tenemos. Es la prueba y es el desafío más grande. En la iglesia tú vas, levantas las manos, tú estás aquí, escuchas una predicación, todos somos lindos, pero si tú tienes una discusión, si tú tienes una dificultad, tú no puedes estar tratando de atacar al otro o esperando que el otro se doblegue ante lo que tú dices o lo contrario. Tú tienes que decir, Señor, ¿qué harías en mi caso? Si tú estuvieras hoy en estas circunstancias, ¿tú qué harías, Señor? Y ahí eso te va a derribar todos los argumentos que tú tengas. Porque tú antes de triunfar y salir victorioso en una discusión, es Jesús el que tiene que reflejarse a través tuyo. La Biblia lo dice, la blanda respuesta quita la ira. Y la blanda respuesta solo saldrá de aquel o de aquella persona
que tiene el Espíritu Santo en su corazón. La blanda respuesta no va a salir de una persona altanera, de una persona que no tenga a Jesús en su vida. Y en nuestros matrimonios sucede lo mismo. La Biblia lo dice, es mejor vivir en un rincón del terrado que en casa espaciosa con mujer rencillosa. El proverbista lo dice, mire, yo prefiero vivir en un cuartico de 1 por 1 y no en una mansión con una mujer que todos los días pelea. Porque no hay como, no solo la tranquilidad del hogar, sino el poder, las mujeres también, reflejar a Jesús en su vida. No ser contenciosas, ser amables, la palabra de Dios lo dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Sigamos, en el verso 6, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Qué hermoso este verso para que lo guarden y lo atesoren en su corazón. Dice, mis ojos pondré en los que son fieles, en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, dice el Señor. Y es aprender a ser fieles. La integridad es fidelidad. Fidelidad a la palabra, a los principios. Miren, no hay prueba más grande, no hay prueba más grande en mi vida que cuando yo estoy en escasez, cuando estoy en enfermedad o cuando todo me sale bien. Porque Dios en su palabra en Deuteronomio 8 le dice al pueblo de Israel, yo te probé, yo te pasé por el desierto, yo te pasé por una, te pasé para otra, para saber lo que había en tu corazón. Y muchas veces nosotros estamos esperando cosas grandes en la vida. Y eso nos llena de gozo. Nosotros, yo creo que ninguna de las oraciones que nosotros hacemos en nuestro devocional o en el tiempo de angustia es, Señor, dame ruina, Señor, dame pobreza, por favor. Quiero ser pobre, Señor. Quiero perderlo todo, quiero enfermarme, Señor. No, yo les aseguro que nuestras oraciones, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, levántame, Señor, sana mi cuerpo, sana mi vida, dame muchos años, dame mi casa, dame un apartamento, dame mi negocio. Pero ahí somos fieles. Pero del punto A al punto B, como siempre, hay un tiempo donde hay silencio, donde las cosas no pasa nada. Antes muchas veces estamos orando y comenzamos a orar y empezamos a orar por algo y las cosas se tornan más oscuras y más difíciles de atravesar. Y ahí es donde Dios dice, yo quiero saber lo que hay en tu corazón. Yo quiero saber lo que sale de tu boca cuando las cosas no funcionan. Yo quiero escuchar tu voz cuando el dictamen médico es contrario a lo que tú esperas. Yo quiero escuchar de tu boca lo que sale de tu corazón cuando no tienes que comer, cuando no tienes para pagar, cuando las cosas no funcionan, cuando te dicen no, cuando te cierran una puerta, cuando todo patina y nada avanza. ¿Qué sale de tu boca cuando eso pasa? ¿Qué sale de tu boca cuando nada de lo que has orado sucede? Ni hoy, ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses. Aquí lo dice la palabra, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y la palabra fidelidad en el hebreo original es permanecer en. Permanecer en. Cuando yo soy fiel, permanezco firme.
La fidelidad es el barco gigantesco que está encallado o está, no sé la palabra específica, pero tiene un ancla, está anclado allá a lo profundo por el peso de ese gigantesco hierro o el metal que sea. Está anclado y no se mueve, no se mueve. Podrá ser el barco más grande, pero si está anclado, de ahí no se mueve. Y eso debemos de ser nosotros en Jesús, ser fieles a Él, ser fieles a la oración. Yo no puedo decir oro hoy y oro mañana y pasado mañana no oro. O Señor, hoy tuvimos reunión, hoy miércoles tuvimos reunión, entonces esa reunión ya no hago devocional. Porque así pasa, ¿no? Entonces, Señor, hoy como hubo reunión de nuestra iglesia, entonces, Señor, hoy no oro porque ya estuvimos juntos, ya oramos juntos. No, tu relación con Dios es independiente de la iglesia. Tu relación con Dios es independiente de si el pastor ora o no ora por ti. Aprende a ser fiel. A veces somos fieles cuando estamos persiguiendo algo que Dios nos dé. Señor, me voy a levantar a las 3 de la mañana a orar por eso y mejor dicho, oran y ayunan y hacen de todo, pero el día que ya Dios les da, ya se levantan más tardecito. Ya no hay ese mismo fuego. Aprende a ser fiel, aprende a ser fiel. No, Señor, yo te prometo que voy a leer tres capítulos de la Biblia todos los días, Señor. Y empiezan a leer salmos y empiezan a cabecear en el mismo versículo y vuelven al mismo versículo una y otra vez de todas las veces que se han despertado y se han dormido. Aprende a ser fiel. Aprende a perseverar en la vida cristiana. Aprende a avanzar. Como alguna vez alguna persona nos decía, no, es que cuando yo iba a la iglesia y estaba tal pastor, yo me emocionaba, me sentía emocionado, pero yo llegaba a la iglesia y había otro pastor y no, qué aburrido, eso ya no es lo mismo. Entonces uno dice, eso no es ser fiel, eso es ser, digamos, como colocarle una condición a Dios. Entonces yo me consagro si está el pastor, no, es que ese pastor predica, enseña tremendo, pero cuando el otro pastor iba y de pronto no era igual de efusivo y no echaba el chistecito y no era así, entonces no, salía aburrido. Yo digo, no puede ser eso. Mi vida en Cristo no puede depender de una persona que mi mamá está que ríe de lo bueno ahí. Algo le recordó. Algo le recordó, ¿cierto? Esa palabra de Dios llegó allá profunda. Entonces uno muchas veces condiciona. Entonces, Señor, yo como voy tras de algo, entonces yo voy a orar, Señor, yo voy a ayunar, yo voy a hacer de eso y no pasa nada. Entonces, o lo logras y ya no es lo mismo. Entonces la vida cristiana es una montaña rusa, arriba un día, un mes arriba, una semana abajo, una recontrabajo. Pero yo tengo que tratar de mantener el mismo nivel siempre. Hay momentos difíciles, claro, hay días duros, días de prueba, días donde uno se desanima. No es pecado. El pecado es que tú te quedes ahí. Yo conozco gente en Jesucristo, en el Señor, que eran una montaña rusa. Y a veces yo los veía efusivos. Yo recuerdo gente que, Dios santo, yo decía, uy, Dios mío, pero yo recuerdo una vez en un reencuentro, en una reunión que tuvimos, una reunión de jóvenes en un fin de semana, y llegó un joven y eso contaba unas experiencias y unas visiones sobrenaturales y todo. Después del reencuentro, nunca más lo volví a ver y después lo vieron por allá en una cantina, tomando, fumando. Entonces yo decía,
Eso, mejor dicho, eso que había visto al ángel, yo no sé quién, y eso el Señor, y sentía corrientazos por el cuerpo y todo. Y a los 15 días del reencuentro estaba en una cantina tomando borracho. O jóvenes que de pronto uno veía motivados y todo, pero sufrían de depresión y un día estaban bien y otro día mal, un día arriba, un día abajo. Como un día yo aprendí, a veces en esas bajadas y en esas caídas espirituales, tú piensas lo que pensó Sansón. Cada vez que Dalila él le decía que le revelara el secreto de su fuerza, y él le decía una cosa, le decía la otra. Pero el día que Sansón le reveló que era el cabello, esta mujer le cortó el cabello y él se levantó y dijo, me levantaré como las otras veces. Pero dice la palabra, pero Sansón no se había dado cuenta que el Espíritu del Señor se había ido de él. Obvio, el Espíritu Santo no se va a ir de nosotros. Él prometió estar con nosotros siempre. Pero sí, muchas veces nosotros pensamos que en nuestras fuerzas nos podemos levantar una y otra vez de una depresión, de una crisis de ansiedad, y entonces decimos, no, otra vez yo me levanto, pero conozco personas que nunca más volvieron a levantarse, nunca más volvieron a pararse, nunca más. La depresión, el mundo los arrastró y se los llevó. Por eso es importante que nosotros estemos fieles en la palabra, fieles en la oración, fieles en una iglesia, en nuestras reuniones, escuchando la palabra, estar ahí perseverando, siguiendo adelante en alabanza, en adoración, buscando ayuda, busca ayuda, busca ayuda. Miren, busquen ayuda. No piensen que nos la sabemos todas. Para eso Dios nos ha puesto a nosotros como líderes, como pastores, para poder nosotros dirigir a otros, orar por las otras personas. Si tú tienes un problema, busca ayuda. Si tienes una situación que no puedes controlar, que se te salió de las manos, busca ayuda. Busca ayuda. Un mensaje, una consejería, pide oración. No seas orgulloso. Si tienes un problema, busca ayuda. Nos cuesta, porque queremos mantener una imagen de que aquí no pasa nada, de que aquí yo estoy bien. No, si somos una iglesia, tenemos problemas, busquemos ayuda de los demás. Miren, oren por mí, tengo este problema, tengo esta lucha, estoy pasando por esto, estoy angustiado. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Dice en el verso 7, con esto ya voy terminando, dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Y aquí hay dos cosas. Número uno es el fraude. No hacer trampa. Nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué estar metidos en enredos. No tenemos por qué estar metidos en fraudes, en cosas oscuras, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, los que somos independientes, hacer fraude, hacer trampa. Entonces hagamos este pequeño torcido para yo beneficiarme. Yo no debo caer en eso, yo no debo estar como en esa trampa, a ver yo cómo logro disfrazar una situación para creer que es bendición para mi vida. Hace poco, lo que yo les comentaba en Estados Unidos, ocurrió de una persona que le apareció $1.200.000. Y la persona feliz de la vida dijo, no, era cristiana, no, Señor, tú hiciste un milagro. Se fue, apagó el celular, entregó, se compró una casa, se compró un carro. Feliz de la vida, el Señor me bendijo y allá le cayó el gobierno, el Estado. Y la tuvieron que meter presa. Si a ti te aparece un dinero en el banco, de algún lado tuvo que haber llegado. Yo no dudo que Dios pueda hacer un milagro. Puede hacerlo, claro que sí. Pero antes de tú hacer fiestas con ese dinero,
evalúa de dónde llegó. Miren, les voy a contar un testimonio. A mí el año pasado, me llegaron 18 millones de pesos a la cuenta bancaria. 18 millones de pesos es dinero, es dinero. Yo recuerdo que eran como las 10 de la mañana y yo estaba en un momento como difícil el año pasado, como a principios lloraba y yo decía, Señor, cuando veo que me aparecen 18 millones en la cuenta bancaria, yo dije, no, el milagro. Pero yo dije, no, Señor, voy a actuar con sabiduría, no me voy a ilusionar, voy a dejar esto quieto y si esto es tuyo, de alguna manera me lo confirmará. Si no, alguien me llamará para decirme que se equivocó. Pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días y ya el corazón me estaba palpitando. Yo dije, esto fue, aquí fue, pero no. Pasó el 4.º día, yo me quedé quietico, yo esperé y esperé. Esperé 20 días y a los 20 días me llamaron. Hola, ¿cómo estás? Mira, tal. Yo, sí, ¿cómo estás? No, oye, mira, lo que pasa es que creo que nos equivocamos y te consignamos un dinero a tu cuenta. Yo les dije, sí, señora, mira, sí, señor, yo la verdad no sabía de dónde venía ese dinero y yo estaba esperando, dame tu número y ya te lo transfiero. Y lo transferí y me sentí tranquilo. Pero ¿qué hubiera sido si yo hubiera caído en la trampa de pensar que eso era algo divino y me hubiera metido en un problema grande? Y eso es decir, yo tengo que aprender con mis finanzas a ser transparente en cada situación, en cada cosa que yo haga con mi dinero, a ser transparente con mis empleados, a ser transparente con mis socios, a ser transparentes con mi jefe, ¿cierto? A no buscar la trampa, ¿cierto? Muchas personas ahorita con todo esto del COVID, entonces se hacían los enfermos, se conseguían certificaciones médicas para que les dieran los 14 días, en fin. Yo tengo que aprender a no hacer fraude y a no hablar mentiras, a no ser mentiroso, hablar la verdad siempre. Y en el verso 8 finalmente dice, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Y obviamente tenemos un Dios de gracia, un Dios bondadoso. Con este salmo, ¿qué quería? Que pudiéramos aprender acerca de lo que significa ser íntegro y que esa integridad proviene de nuestro Señor Jesucristo, no de tus fuerzas, no de tus fuerzas. El hombre viejo que habla la palabra, ese hombre viciado al pecado, es un hombre que siempre te va a llevar a ti a hacer lo malo, a llevar una vida incorrecta, a llevar una vida que no sea transparente. Tú debes guardar tu corazón, tú debes guardar lo que ves, lo que escuchas, lo que miras, aun cuán pequeño sea, aun cuán insignificante sea. Siempre ser transparentes en todo momento, en todo sentido, y ser transparentes y mostrar a Jesús en todo lo que nosotros hagamos. Amén. Amén. No sé si alguien quiere de pronto aportarnos algo de lo que el Señor les habló esta noche. Si Dios habló a tu corazón y de pronto nos quieres aportar algo, pues queremos escucharlo antes de orar. Me pegó la lorinitis aguda. No, mentiras. Gracias. Mentiras, Lore. Si me estás escuchando, tú sabes que te amo. No, a ver. Empezando por lo que dijiste al principio, hace rato que Dios me viene poniendo el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. No tenemos que sentir miedo, sentir pánico escénico al ir a compartirla a la gente,
una de las cosas que Dios está esperando y una de las profecías para las señales del fin del mundo y que Jesús venga es que todos conozcan del Evangelio. Y nosotros, que somos los que conocemos y los que tenemos que llevar las buenas nuevas, somos los que estamos en la obligación de hacerles a los inconversos que conozcan de Jesús, así como también un día Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Cómo van a saber si nosotros mismos no les llevamos el mensaje, si nos da miedo? Ahora, al diablo no le da miedo coger. Hace poquito veía un partido, que una lucha libre, un show en televisión acá en Estados Unidos, donde los dos tipos, los luchadores, a toda la tribuna y a toda la multitud de gente les hacían hacer un pacto satánico y adorar a Satán y con su boca confesar y entregarle el alma al diablo. Imagínense, y nosotros los cristianos nos da miedo, es un tipo de esos mundanos, satánico, no le da pena, no le da miedo coger a miles, hacerlos invocar al diablo, entregar sus almas al diablo, y nosotros los cristianos nos aculillamos, perdón la expresión, porque Dios nos pone el indigente, como decía Willy, en la calle, que nos tocó comer carne de la mano de ellos para poder compartirles. Dios utiliza a veces muchísimas cosas que nosotros no vemos como instrumento que de Dios, como no la vemos con buenos ojos y todo esto, y ponemos peros y peros, le ponemos peros a que Dios nos utilice, y eso no debe ser así. Eso tiene que acabarse. Tenemos que tener, como dice la palabra, berraquera para compartirles, porque nosotros somos los que conocemos de Dios. Ok, otro testimonio. Dice, mi pueblo fue pereció por falta de conocimiento. Tenemos que saber no solamente de cristianismo, de la vida cristiana, de la iglesia cristiana, de la Biblia cristiana. Tenemos que gastar el tiempo estudiando otras religiones. ¿Por qué? Porque Dios nos va a poner en el camino de personas que tienen otras religiones, otras creencias, y nosotros tenemos que estar preparados para poder tocar el tema, abordar el tema y para poder identificarnos y que hay una química y una conexión con ellos. Y Dios nos pueda utilizar, porque si no dominamos el tema, estamos fregados, perdón la expresión. Esta semana me pasó con un hindú y bueno, no, Dios me pone a mí siempre a estudiar aquí y allá, bueno, una cosa y la otra. Y resulta que hacía unos años precisamente me ha pasado con alguien que yo compartí apartamento, y resulta que veo que estaba en su habitación después de medianoche con una imagen, una foto mía, con una imagen de un Ganesha, se llama Ganesha, un dios o un ídolo que los hindús utilizan porque supuestamente es el dios que les da el poder, la virilidad y bueno, muchísimas cosas supuestamente. Y aparte de eso también para hipnotizar a la gente con el cuentico del tercer ojo y muchas cosas. Los hindús para sus cuentas, o a los que me están escuchando, manejan mucho el hipnotismo, que supuestamente que lo miran a uno acá el tercero, que existe el tercer ojo acá entre los ojos y que ahí supuestamente le hablan, lo manipulan y con sus poderes de hipnotismo entonces terminan haciendo que las personas hagan lo que ellos quieran. Entonces, bueno, me pasó, siempre que vean eso, que sientan eso, ustedes pongan su mente, sus sentidos, sus ojos bajo el pacto de la sangre de Cristo Jesús. 1. 2, esta semana entonces resulta que, bueno, entonces, perdón, antes esa persona adorando ese ídolo, ese muñeco, esa estatua, así, con mi foto ahí, con unas velas, a mí me causó curiosidad, yo dije, ¿qué? Pero no dije nada, me puse a estudiar, investigar y di con la respuesta. Y eso se llama Ganesha, es un dios, el dios supuestamente de la fertilidad y el poder, que les da el poder en todo, y son exitosos en todo. Bueno, resulta que en esa época, bueno, ya supe que esto, Dios me lo permitió, pero esta semana en el trabajo vino un tipo y mandado pues obviamente por el diablo, porque por nadie más. El tipo desde que llegó a tratar de utilizar ese hipnotismo y esos poderes supuestamente conmigo, y Dios me lo mostraba claritico desde que el tipo llegó, automáticamente yo sentí eso. Y entonces el tipo hindú, y entonces el tipo quería dañarme el día, quería cometer cualquier cosa para que, sí, porque para que en el trabajo uno le vaya mal o cosas así, ellos que el jefe lo regañe o cualquier cosa, ellos inventan cualquier cosa. Entonces resulta que el tipo desde que llegó, yo lo sentía que me miraba y con sus ojos se quedaba mirándome fijo por el espejo, y era mire, y él movía los labios rápido, lloraba y hacía sus rezos y bueno, entonces cuento. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Y entonces a ponerme problemas por el corte que le iba a hacer. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Relájate, que la tensión no hace que salgan las cosas bien, ¿ok? Entonces de una vez me le fui sin miedo. Y tú sabes, porque tú sabes que las energías, tú entiendes y sabes que las energías son muy importantes. Entonces te relájate, disfrute, déjame hacerlo para bien y para que salgamos bien y todo bien. Bueno,
ahí lo cogí. Entonces le dije, ¿sabes qué? ¿Tú crees en Ganesha? ¡Pum! Ese man se quedó desnudo de una vez apenas le dije eso. Le dije, me dijo, sí, claro. Yo le dije, ¿cierto que sí? Le dije, mira, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Ustedes no creen en Jesús. Yo sé que ustedes creen en Ganesha. Y es más, en este momento estoy sintiendo que tú estás tratando de hipnotizarme. Te digo una cosa, eso no funciona conmigo porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Es otra cosa que uno tiene que hacer cuando estén delante de un satánico, un brujo, un hechicero, un hipnotizador como estos de Ganesha. Cúbrase con la sangre de Cristo Jesús automáticamente, ojos, mente, oídos, boca, todo. Y ahí no entra ningún poder satánico porque la sangre de Cristo no la penetra ningún demonio. Entonces el tipo seguía tratando y sí me miraba acá al frente y mirando. Yo sabía que estaba haciendo eso del tercer del hipnotismo porque ya me pasó. Bueno, entonces le dije, yo sé que ustedes no creen en Jesús. Me dijo, no. Entonces le dije, ok, yo sé que ustedes creen en Ganesha, yo domino perfectamente el tema porque yo lo estudié y bla, bla, bla. Le dije, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de Moisés cuando cuando Dios le entregó las tablas de los mandamientos y todo este cuento y bajó y vio al pueblo adorando? ¿Qué estaban adorando? Oh, no, sí que se me hacía loco. Y le dije, tú sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Estaban adorando un vellocino de oro que es prácticamente la vaca sagrada. Ellos adoran la vaca sagrada también. Para ellos la vaca es, mejor dicho, es otro Dios. En vez de Jesús, en vez de todo eso. Y ellos la adoran, tienen templos, tienen monumentos, tienen estatuas de eso, donde se congregan a adorarla. Entonces le dije, ¿y qué estaban haciendo ellos? Adorando el vellocino de oro, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Moisés? Rompió las tablas mandamientos y Dios castigó eso y por eso también el pueblo de Israel duró más tiempo en el desierto sufriendo porque uno de los mandamientos de Dios es no tendrás dioses ajenos delante de mí ni los adorarás ni te postrarás a ellos, ¿cierto? Me dijo sí, ok, le dije ok, tú comprendes eso, ¿cierto? Entonces tú crees que Dios esté de acuerdo con que adoren a la vaca sagrada o peor, a Ganesha, supuestamente el hombre con cabeza de elefante y que les da poderes y les da poderes sexuales y fértiles y una cosa y la otra. Ahora que el hipnotismo, para que consigan lo que quieran y sean exitosos, con medio de hipnotismo y manipulación psicológica, obtengan lo que quieren, usted cree en Dios, o que no sé qué le dije, ok, nunca es tarde, no te estoy criticando, no te estoy juzgando, sencillamente te hago una invitación. Yo también estuve en muchas cosas, cometí muchos errores, lo que Dios quiere sepamos que nunca es tarde y que sí, que ni una estatua, ni un otro Dios nos va a dar la salvación. Y Dios nos da la oportunidad de que sepamos estas cosas, es en vida, no después de la muerte, porque ya después no hay salvación. El tipo, ok, al principio con una agresividad y a lo último ya empezó Dios a obrar y a calmarlo, a ponerlo suavecito, dócil. Al final le dije, me gustaría orar por ti. ¿Te gustaría, me permites, te gustaría orar? Oh, sí, le dije, es una oración para recibir a Jesús. ¿Te gustaría recibir a Jesús como tu único Salvador? Vas a darte cuenta que es totalmente diferente. Me dijo, lo quiero hacer. Le dije, ok, repite conmigo después de mí. Pa. Así se hace. Uno no le tiene que tener miedo a evangelizar, a predicarles, a hacerles la oración de fe. Y al que ustedes más puedan, predíquenle y háganle la oración de fe en el acto, sin miedo, pídanle respaldo a Dios, inviten al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los guía, va a ver que va a ser un éxito, porque uno de los primeros mandamientos para que Jesús venga es que todos esos inconversos conozcan de Dios, pero por boca nuestra. Sorry, me tomé todo este tiempo. No, tranquilo, no, está chévere, está bien. Está bien, porque sí, nosotros de la primera parte de la enseñanza, sí, no nos debe dar miedo a nosotros predicar, o sea, no nos debe dar como ese miedo de nosotros compartirle a otro, hablarle del evangelio sin miedo y enfrentar las tinieblas, es decir, en este momento las tinieblas hablan abiertamente y nosotros tenemos la verdad que es Jesucristo, la palabra de Dios es una espada de dos filos y amén, Freddy, gracias por tu aporte. ¿Alguien más? ¿Alguien más de la enseñanza del día de hoy? Sí, yo. Sí, Nachito. ¿Qué hacen? Buenas noches. Buenas noches. Hoy escuchando